Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro video de Python. En este video en particular lo que vamos a ver es cómo seguir encapsulando nuestro código, ¿sí? En los videos anteriores habíamos visto funciones, empezado a entender un poco el concepto de las funciones, y hay un concepto en particular que necesitamos obviamente aprender, que es el concepto de objetos y particularmente de clases. O sea, cómo podemos llegar a crear nuestros propios objetos por medio de una estructura una definición que serían las clases. Las clases, como para ir entendiéndolo, si no lo conocemos, lo vamos a ver un poco como si fuese una forma de definir cómo queremos que sea nuestro objeto. Y qué es un objeto, o cómo podríamos pensar, cuál sería una de las formas en las cuales nosotros podríamos pensar nuestros objetos. Imaginémonos el plano de un objeto de la vida real, por ejemplo una casa, un auto, ¿sí? O sea, el dibujo que nos dice cómo se debería construir ese elemento. Bueno, teniendo en mente eso, nosotros vamos a poder construir, teniendo ese plano, obviamente, un montón de réplicas a partir de ese dibujo, y crear objetos materiales y tangibles, o sea que nosotros podemos realmente interactuar con ellos y tocarlos. Conceptualmente, dependiendo obviamente del lenguaje y de cuáles sean los paradigmas y demás, ese es el concepto más general de una clase, ¿sí? O sea, una forma de describir cómo nosotros queremos que se vaya a comportar un objeto, cómo va a funcionar ese objeto, y luego poder crear diferentes tipos de objetos reales a partir de esa clase, ¿sí? Entonces, siguiendo con estos ejemplos, yo voy a borrar todo el código que teníamos hasta el momento y vamos a crear una clase que va a ser la estructura, o va a ser este plano que nos va a servir a nosotros para luego poder crear diferentes objetos que se comporten de formas completamente independientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para crear una clase? Bueno, empezamos con la palabra reservada class, ¿sí? Y el nombre de la clase que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, voy a colocar una clase que se llame nombres, ¿sí? La vamos a usar para simplemente escribir algo en la pantalla, pero vamos a modificarlo un poco. Entonces tenemos el nombre y paréntesis, dos puntos, y empezamos a escribir nuestra clase. Acá tenemos que hacer simplemente una salvedad, esto lo veremos tal vez en otro momento. Nosotros podemos colocar información entre estos paréntesis, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, ¿sí? Simplemente quedémonos con esa idea de que podemos colocar algo ahí. Luego, lo que tenemos que hacer es simplemente definir las funciones que nosotros queremos tener dentro de nuestra clase. Como por ejemplo, voy a poner escribir texto, ¿sí? Las funciones ya las habíamos visto, ya sabemos cómo funcionan, entonces simplemente podemos escribir algo, ¿sí? Y lo tenemos incorporado por la tabulación dentro de una clase. Luego, si yo pongo nombres, o sea, creo una variable, yo le voy a poner el mismo nombre, pero fíjense que en este caso está con mayúscula y en este otro lado la variable está con minúscula. Podemos crear una nueva instancia, o sea, podemos crear un nuevo objeto tangible de esta clase. ¿Cómo hacemos esto? Usamos la misma nombre de clase, o sea, en este caso con mayúsculas, paréntesis, y dentro de nombres, ahora dentro de la variable nombres, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, la función escribir texto disponible, ¿sí? Entonces, lo tenemos ya disponible para poder hacer esta llamada. Ahora, veamos que tenemos un par de errores, un par de problemitas que tenemos que solucionar. En el caso de una clase en Python, nosotros vamos a tener que pasarle sí o sí por lo menos un argumento, pero que no necesariamente se lo vamos a tener que enviar al momento de hacer la llamada que nosotros tenemos. Este argumento se llama, o esta variable se llama self, ¿sí? Y hace referencia al objeto clase que tenemos en este punto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo, supongamos, tuviese otra función por acá, por ejemplo, otra función que imprima otra cosa, print, lo que yo puedo hacer es, a través de self, llamar a esta función y acceder a esta misma que tenemos acá. Entonces,
el objetivo de esta variable self es de alguna forma hacer esta referencia. Podemos hacer más cosas, pero vamos a quedarnos con que la firma de momento tiene que tener este tipo de nomenclatura, ¿sí? Entonces vamos a ver si ahora funciona. Vamos a ejecutar el script y, como vemos, se llama a la función que tenemos dentro de nuestra clase a través de la llamada a la función escribir texto, ¿sí? Ahora, algo importante o algo que nosotros podemos hacer como adicional es lo que tenemos en otros lenguajes de programación cuando hablamos de clases, que son los constructores de una clase, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que este código se va a disparar o se va a ejecutar cada vez que nosotros creemos una nueva instancia de nuestra clase. Entonces, para hacer esto lo que vamos a hacer es escribir una función que, como ven acá, se llama --init, ¿sí? Y esta función se va a ejecutar cada vez que nosotros, como les decía antes, creemos una instancia de esta clase, ¿sí? Entonces, podríamos, por ejemplo, inicializar variables, utilizar el constructor para que cuando queremos crear nuestra variable, nuestra clase, podamos pasarle algo de información, por ejemplo, ¿sí? Tendríamos ese tipo de características. Sí, vamos a dejar el tema del self, y para usar este tema del constructor y las variables le vamos a agregar una variable, o yo voy a utilizar una variable que le voy a llamar texto, y vamos a asignarla a esta otra propiedad de la clase para luego usarla como parámetro, ¿sí? Al momento de escribir el texto. Entonces, si nosotros ahora vemos, de hecho justo ahí me está tirando el error, me va a decir que necesita el parámetro texto para poder pasarlo en este punto. Entonces vamos a poner hola a todos y volvemos a probar. Y ahora vemos que tenemos escrito el texto que habíamos colocado acá. ¿Por qué? Porque la clase, como decía antes, tomó la variable que nosotros le pasamos y la almacenó dentro de su propio objeto, o sea, dentro del objeto que hemos creado, para utilizarlo finalmente al momento de escribir, ¿sí? Yo les decía que la idea de este plano para crear diferentes objetos tangibles, o sea, copias que se comportan de forma similar, digamos, este es un poco el objetivo. Entonces, siguiendo ese concepto, nosotros podríamos, por ejemplo, tener otra copia de esto y le vamos a poner nombres 2, por ejemplo. ¿Sí? Y vamos a ejecutar el script. Entonces, como vemos, el primero sigue teniendo sus propios datos, sigue comportándose por sus propios medios, o sea, sigue almacenando su propia información. Y el segundo también hace lo mismo, pero tiene su propia información adentro, o sea, tiene su propio comportamiento, ¿sí? Y bueno, y como dice el texto final, esto es todo para este video. No se olviden de dejar un like, un comentario, suscribirse. He recibido algunos comentarios de otros videos y sugerencias que les gustaría ver por el canal, y obviamente los voy a ir subiendo, así que simplemente denme tiempo. Van a ir apareciendo en el transcurso de estas semanas. Así que nada, eso, gracias por seguirme, por mirar esto, por dejar sus comentarios. Así que eso, nos vemos el próximo, ¿sí? ¡Chao!